Este próximo martes 14, nuestra amada patria conmemora el 63 años de uno de dos hechos que se produjeron en la historia moderna de la República Dominicana. Dos hechos que determinaron y marcaron el inicio del fin de la dictadura de Trujillo. Las expediciones del 14 de junio y del 19 de junio. La primera, que llegó al país en un avión que aterrizó en Constanza, una población turística, todos saben, en la montaña enclavada en la cordillera central de nuestra amada República Dominicana, piloteado por el venezolano Julio César Rodríguez y como copiloto el cubano Orestes Acosta. 6 guerrilleros sobrevivieron y uno de ellos fue Mayobanet Vargas. Hoy nos acompaña, en el día de hoy, para nosotros es un privilegio que nos acompañe su presidenta, la presidenta de la Fundación Constanza Maimón y Estero Hondo en la República Dominicana, pero por demás tiene el haber de que es hija de este hombre, de este héroe de la República Dominicana. Damos la bienvenida muy cordial a Isabel Vargas. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer conectar con esta diáspora. Perdimos un poquito ahí el sonido, Isabel. Pero, Isabel, nos gustaría saber cómo fue, cuántos años tenía Isabel Vargas cuando tu padre, o ya estabas nacida, porque yo sé que tu papá emigró o se fue al exilio cuando tenía 23 años. ¿Cómo es la dinámica cuando nace Isabel y cómo fue esa relación con el señor Mayobanet Vargas? Ok, obviamente para la expedición yo no había nacido porque ya la expedición va con 63 años, en junio, y yo tengo 29, pero mi papá... Que se acerca el teléfono. ¿Me escuchan? Ahora sí, Isabel. Ahora sí. Ok, le decía que mi papá tenía 23 años cuando se va a los... Bueno, él se fue a los 22 y a los 23 ya él estaba... Pero él se fue a Nueva York, a estudiar radiología. Y ahí con los grupos de culturistas y con los inmediatamente los patriotas hace un llamado, él inmediatamente primero se sale a Cuba. Si te puedes acercar un poquito más, Isabel, porque como que perdemos. Ajá. Ahí Isabel. Ahí sí. Ajá, ahí sí. Isabel, ¿y qué te cuenta tu papá? ¿Por qué él decide formar parte e irse del país? Porque ustedes tampoco, tu papá, tu familia, la familia de tu papá, no estaba tan mal en ese momento. ¿Qué hace que Mayobanet decida irse al exilio por sí solo? Mira, la expedición en sí estuvo conformada por clase media alta. Si se fijan, la mayoría de los eran médicos, ingenieros, graduados de la Sorbona de París, un punto de poder que se ha dado cuenta un poquito de que sí podía haber un cambio. ¿Por qué? Porque el triunfo de la República de Cuba, y él comenzó a despertar cuando se quedaba solo en el radio. Y me contaba que y comenzó a cómo iba la República Cubana. Él dice, wow, pues, lo mismo podemos hacer aquí. Entonces, cuando él sabe que es posible, entonces que estaba en Estados Unidos, estudiar, también se hace un llamado. Ajá. Sí. Estamos perdiendo el sonido y no podemos... Voy a cambiar, miren, voy a cambiar de aparato, voy al celular. Sí, ok. Entonces nos vamos, ¿verdad? Nos quedamos aquí hasta que tú vuelvas a ingresar, ¿está bien? Sí, porque
Estamos teniendo problemas de audio, no escuchamos bien, y lo interesante es que podamos escuchar bien a Isabel Vargas, quien es la hija de uno de los sobrevivientes de esta expedición de... Un héroe nacional. Héroe nacional. Un héroe nacional de la República Dominicana, de la historia más reciente. Y que a partir de entonces se comienza se inicia lo que es hoy la democracia que vive hoy la República Dominicana. Pero que, señores, como siempre hemos discutido aquí, esas partes de la historia de la República Dominicana, el Estado de la República Dominicana no se ha encargado de que nuestra juventud en las escuelas sepan, conozcan los detalles de esa historia que ha pasado en la República Dominicana recientemente, señores. Y todavía mucha gente andan por ahí diciendo, oh, un Trujillo. Tú sabes, un Trujillo. No, pero no conocen la realidad de esa época. Yo no la conozco porque nací después. Creo que ninguno de nosotros la conoce. Mucha gente no la conoce. Pero los que sí vivieron esa época, Oscar, los que sí sufrieron en carne viva, en carne propia, esa época, o sus padres ya tenemos la reconexión con Isabel Vargas. Saben lo que era la dictadura de Trujillo. Claro. Y pueden establecer la diferencia entre la dictadura y lo que hoy tenemos, con todos sus defectos. Pero es una democracia que es preferible a lo que se vivió en la dictadura. Un día hablo sobre eso. Tenemos ya a Isabel en la línea. Claro que sí. Gracias, Isabel. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ay, qué bueno. Discúlpeme. Bueno, le decía que mi papá comenzó a tener un despertar cuando comenzó a conectarme vía radio, porque era en ese momento radio, e iban pasando las noticias sobre los acontecimientos de la Revolución Cubana. Cuando cae Pista en Cuba, triunfa Fidel Castro. Él se da cuenta, bueno, los dominicanos también podemos hacer lo mismo. Pero él sabía que desde República Dominicana era imposible organizarse para combatir a Trujillo. Porque Trujillo tenía el control de todo el territorio dominicano. Todo lo que pasaba aquí, él lo sabía. Entonces se va a Estados Unidos, se va a Nueva York a estudiar radiología. Y inmediatamente llama el primer grupo antitrujillista, que fue la Unión Patriótica Dominicana. Él sale de Estados Unidos y se va a Cuba a entrenar, porque Cuba inmediatamente triunfa la revolución, le tenía una deuda, decían como una deuda moral con los dominicanos, con Enrique Jiménez Moya, que apoyó la revolución cubana. Y ellos le permitieron entrenar en el territorio cubano, y Venezuela le facilitó lo que eran las armas y el dinero. En ese tiempo les donó 500,000. ¿Te contó tu papá, Isabel, cómo se salva él cuando ellos aterrizaron en el avión, un avión que venía incluso con las insignias de la Fuerza Aérea Dominicana? Por eso se confundió la custodia o los custodias que estaban en el aeropuerto de Constanza. ¿Te cuenta él cómo fue la dinámica? Porque yo sé que se tiraron y salieron corriendo, pero ¿cómo es atrapado Mayo Banet y cómo se salva de eso? Porque casi todos no, en su mayoría, murió acribillado y torturado por la dictadura en ese momento. Solo sobrevivieron 6. Exacto. Bueno, mira, él nos contaba que ellos salen el 14 de junio desde Cuba, camuflajearon el avión con las insignias de la aviación dominicana y aterrizan en el aeropuerto de Constanza. Sale un jeep de la fortaleza que había allá a recibir, pero ellos, no, o sea, hasta Trujillo, que fue a aterrizar ahí, tenía que avisar, o sea, él no iba a llegar de sorpresa. Entonces, él también me cuenta que cuando estaban eligiendo quiénes iban a hacer la vanguardia y retaguardia al mismo tiempo, dígase, los primeros en salir del avión, hacer frente a todo lo que pase, y los últimos en retirarse.
primero cuando comienzan a elegir el grupo de la vanguardia, sale un dominicano y luego sale un cubano. Mi papá se sintió mal y dice, oye, ¿cómo un cubano va a tener más valor que yo que soy dominicano y que por esta tienda? Y él sale también, dice, yo también puedo. O sea, él estuvo en ese grupo de los que salieron en la vanguardia y posteriormente a la retaguardia. Ellos tuvieron que enfrentarse con el chip. Sobre la fortaleza había una ametralladora, la cual se le trancó al que le estaba manipulando, y eso logró que ellos... Es decir, que por eso se salvaron un poco. Se salvaron todos ahí Ajá. no hubo una sola... por eso se salvaron, incluso fue trágica la historia de que se trancó la ametralladora. ¿Por qué? Porque lo desaparecieron. Entonces, nada, ellos bajan. Mi papá, como se quedó también de retaguardia, se queda en un momento como para dónde yo voy a coger, porque ya todos habían avanzado. Y él vio por el grupo, por el lado en el que se fue el grupo de Helio Gómez Ochoa, que comandaba ese grupo, y el otro grupo es Jiménez Moya. Y él dijo, bueno, yo me voy por aquí. Y los alcanzó. Ellos se fueron por un río y él duró un buen rato para poder llegar a donde ellos, porque ellos fueron avanzando muy rápido. Luego que están allá, pasan varios días y él en una emboscada que tuvieron, que todos los que quedaban tuvieron que salir, o sea, como separarse. Él se vio solo. Él tenía la ventaja de que él conocía la zona, porque su papá, mi abuelo, tenía una finca que colindaba con Constanza. O sea, él conocía todo eso. Bueno, él dice, ¿qué me queda a mí? Yo no voy a dejar que me maten aquí, no voy a dejar que me apresen, porque sabe que lo van a desaparecer. Él dice, bueno, yo lo que voy a hacer es, me voy a entregar, pero voy a entregarme en la finca de mi papá. Él se acerca, se sube a un árbol, ve que la finca está totalmente militarizada, porque a mi abuelo lo acusaban de enviarle comida a los expedicionarios desde esa finca. Y le habían dado la casa de cárcel. Él no podía subir a la finca. Entonces, él lo que espera es que llegue la noche. Estaba lloviendo, ya los guardias se recogen, y él me cuenta, o me contaba, que ese lugar por donde él pasó, era difícil pasarlo hasta de día. Que él pasó por ese lugar de noche, que no se podía ver ni la palma de la mano y lloviendo. De tan oscuro que era. De tan oscuro que estaba. Y que de pasarlo de día era difícil. Imagínense una montaña. Pues él logra insertarse en la finca y entra a la casa del cargado de la finca. Inmediatamente él sabe dónde estaba todo, porque el señor era muy organizado, y lo primero que comenzó fue a cocinar, que tenía hambre. Cuando llega el empleado, se sorprende y cree que hay alguien en la casa, como un ladrón o algo, y él dice, no, soy yo, Nené. A él le decían Nené. Y él le dice, pero muchacho, ¿qué es lo que tú has hecho? Y él nada más le preguntó una cosa, ¿le han hecho algo a alguien de mi familia? Porque él decía, si le han puesto la mano a uno de mi familia, yo vuelvo para la montaña y no hay quien me agarre, porque conocía la zona. Y él le dijo, no, solamente tu papá no puede subir a la finca ni puede salir de la casa, le dieron la casa de casa. Porque como le dije, lo habían acusado de enviar comida a los expedicionarios. Bueno, pues dice, mira, yo me voy a entregar, pero yo no puedo entregar a la guardia, porque obviamente sabe. Y entonces, una pregunta, Isabel, ¿por qué dice Mayobanet que se queda relegado y entonces tiene que desviar el camino? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué te contó? Cuando él se queda solo. Exactamente, cuando se queda solo. Es que ya él no tenía opción, él no podía pelear solo. Ya. Isabel, tu papá es un héroe de hecho y de derecho de la República Dominicana, pero vivió Mayobanex Vargas como un héroe hasta su muerte en el 2016, a los 80 años. Mira, una vez, estando en una charla que él estaba dando en un colegio,
yo le pregunté, todo el mundo sabe que tú fuiste declarado de héroe nacional, pero ahora, ¿tu vida es la de un héroe? Se lo pregunté yo mismo. Y él me dijo que sí. Recuerdo que me dijo que sí, y yo doy fe y testimonio de que sí. Porque mi papá siempre decía, yo actúo para que ninguno de mis hijos le hagan bajar la cabeza en mi nombre. Y mi papá murió como vivió. Mi papá fue un hombre ejemplar. O sea, a mí no me toca decirlo como hija, porque no se ve bien. Pero recuerdo que cuando murió, si entrabas a Twitter, la mayoría de acciones o de respuestas eran: a Joanex Vargas nunca le pasó factura al pueblo dominicano, porque tenemos muchos héroes que hacen un acto heroico y luego pasan factura por eso. Viven de eso, de siempre, a partir de ahí. Una cosa, Isabel. Fue un hombre que no salió de Town, entonces, se quedó viviendo. Mayovanet entonces se entrega a las autoridades. ¿Qué pasa? Que se salva y no lo acribillan como a los otros. ¿Te contó esa parte? Ok. Mi papá tuvo la dicha. En Panamá teníamos una doble dictadura porque teníamos a Petán, el hermano de Trujillo. Pero Petán estaba casado con una prima de mi papá. Él dice, bueno, Mayovanet, yo te tengo que mandar a Constanza porque tú eres un prisionero mío. Tengo que enviarte allá. Entonces pasa que Petán de por sí no tomó ninguna acción en contra de mi papá. Lo mandan donde mi querido Marta, quien lo interrogó, realmente lo enviaron a la cárcel, fue sentenciado a 30 años de prisión, pero de 30 años era para después de esa. Mi papá tuvo 2 ángeles que es lo que valoró, y eran 2 periodistas, el periódico que cuando mi papá lo trasladan de la 40 a San Isidro, cuando lo van a ejecutar, ya lo habían confesado, porque esta es la última, lo último que hacían con el prisionero de guerra, lo confesaban para matar. Mi papá lo confesaron, pero cuando lo sacan de la cárcel para trasladar para San Isidro, 2 periodistas de New York Times lo vieron. Trujillo nunca pudo comprar acciones ni intervenir de ninguna manera en ese periódico. Entonces los periodistas se trasladaron a San Isidro y llegaron allá exigiendo ver al prisionero. Ellos le decían, no, aquí no hay ningún prisionero. Ellos dijeron, sí, nosotros lo vimos salir y lo vimos entrar aquí. Exigimos ver. Bueno, pues no hubo de otro, tuvo que mostrarse. Y a mi Pablo le dijeron, ten cuidado con los periodistas. Incluso ellos le preguntaron estos golpes que tienes, ¿qué pasó? Y él les dijo que me caí en la montaña. Y ellos se rieron. Pero mi papá con la mirada le pedía tantas cosas que ellos sabían lo que pasaba. Pues ellos lo que hicieron fue que tomaron una fotografía. Esa fotografía fue primera plana en el periódico. Se recorrió el mundo entero. Entonces ya mi papá no podía aparecer. Ahí contigo para empezar. Sí, Estrategia. Señorita, a mí siempre me ha preocupado entender el concepto organizativo del levantamiento de Constanza. ¿Contaban ellos con algún tipo de conexiones internas? ¿Tenían alguien que estaba supuesto a darle apoyo? ¿Cómo ellos veían la posibilidad de tumbar a Trujillo? Les voy a explicar. Muchos de los expedicionarios tenían años fuera del país. O sea, estaban desconectados de lo que era la realidad del pueblo dominicano. Pero en el caso de mi papá, que salió meses antes, él sí sabía lo que estaba pasando. Y él le decía, señores, eso no es fácil. O sea, yo quiero un control sobre la población dominicana, que nadie va a tirar un tiro por nosotros. Y así fue. Cuando llegan los expedicionarios, el campesino era su peor enemigo. Así fue. Y un campesino veía al instante, a la hora que están bombardeando. Y los reportaban. Y los reportaban. Solamente una señora. Mi papá después que salió de la cárcel y todo, y después que salieron los hospitales, fue y los visitó.
y la visitó. Y esa señora le hizo un chivo. Dice él, y recuerda que era un chivo oficial, pero fue la única persona que le dio comida y que la apoyó y que no pasó nada. Pero Isabel, después, tú eres hija única del señor Mangiovanet. no, mi papá tuvo 2 matrimonios, tiene 3 hijos en el primer matrimonio y 3 en el segundo. Del segundo matrimonio yo soy la mayor, Pero tú eres la mayor. del segundo La matrimonio. mayor. ¿Por qué asume esta dinámica de preservar la memoria, no solo de tu padre, sino de estos 100 y pico de hombres? Porque en la embarcación que llegó el 19, también venían hombres que participaron en El esta. 20, fue 14 y 20 de junio. Fueron 14, 19 y 20 de junio. No, 14 y 20. 14 y 20. Las reportaron justo de un sabotaje y llegaron, porque estaban supuestas llegar las 3. Entonces llegaron el 20 y fueron masacradas en la misma. En la misma costa, wow, sí. Ya los estaba esperando por una mochila que se quedó, se perdió y llegó a manos de Trujillo y tenía los mapas. Entonces, ¿cuál es la misión que tú sientes que fundas la fundación Héroes Amigos de Constanza Maimón Esterondo? ¿Qué te motiva a hacer eso? ¿Sientes tú que realmente el gobierno y la sociedad dominicana dignifican la manera en que corresponde a estos héroes? El 14 de junio, señores, que hay que dejarse de cosas, fue el principio del fin de esa dictadura férrea de más de 30 años de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. ¿Qué tú entiendes? ¿Tú entiendes que realmente la sociedad dominicana valora la dimensión que corresponde y por eso entonces, o no, y por eso entonces tú tienes que venir con esta fundación para reivindicar la memoria y la participación de tu papá y de otros en estas gestas del 14 y del 20 de junio? Bueno, mira, te cuento que es muy difícil. Con el tiempo la memoria histórica se ha ido perdiendo. Ya en las escuelas se enseña realmente la historia dominicana. Ese pasado más reciente que tenemos se cuenta como si fuera un cuento de hadas, cuando fue uno de los momentos más atroces y que quebrantaron la democracia dominicana. Entonces tenemos que venir nosotros a luchar para que esa memoria histórica se pueda preservar. Porque si se lo dejamos a un gobierno, si dejamos a los profesores, a las escuelas, a los colegios, no vamos a obtener. Entonces venimos nosotros a sustentar eso, a sustentar ese mar para poder preservar. Y yo me integro a lo que es la Fundación Héroes de Constanza de Esterondo y a mi padre. Yo crecí todos los 14 de junio asistiendo a los actos, acompañándolo a todos los programas de televisión, a todos los actos que había a nivel nacional. Yo siempre estaba detrás de él, siempre. Yo me ponía guapa cuando me dejaba, porque había lugares que yo no podía ir. Entonces, yo crecí viendo eso, inicié siendo un miembro más de la fundación, luego pasé a ser secretaria y de secretaria, pasé a ser la presidenta, contactando 25. Ustedes, la fundación que tú diriges, Isabel, ¿tiene algún tipo de programa para llevar la historia de Constanza Maimón y Esterondo a las escuelas? Ya no que, además de que la gente vaya a la fundación y se les dé la información, ¿ustedes tienen ese programa que lleva a ustedes a las escuelas esa información? Bueno, cuando se nos da la oportunidad, siempre estamos dispuestos, cuando nos llaman, siempre estamos dispuestos a asistir a las escuelas, a dar charlas. En muchas ocasiones hemos asistido a los colegios. Cuando mi papá estaba vivo, asistía a todos los colegios que lo invitaban y contaba su historia. Tenemos también unas rondas de tertulias que hacemos trimestrales en el monumento, en el Centro de los Héroes, ubicado detrás de la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia, donde hacemos tertulias abiertas al público. Siempre tenemos un invitado quien comparte sus momentos, su historia, su experiencia y sus conocimientos al grupo que asiste y hacemos un conversatorio. ¿Cuáles son las principales? O sea, ¿tienen ustedes un complejo o memoria? Su papá escribió memoria sobre el levantamiento de Constanza. ¿Existe todo un cuerpo en términos de literatura que ustedes preservan sobre
lo que pasó. Mira, sí, cada uno de los expedicionarios sobrevivientes, dígase Ponce Caleta, Helio Gómez Ochoa, mi papá, estuvieron que están ahí. El de mi papá está agotado. Tendríamos que hacer más impresiones o una cuarta edición, se quedó una tercera. Él murió escribiendo la cuarta. Y la fundación tiene su propio libro, de la autoría del arquitecto Semo Brad, que cuenta todo, desde los inicios hasta el rescate de las osamentas de la expedición. Es un libro totalmente completo y está a disposición del pueblo dominicano en las oficinas de la fundación, que está ubicada en Plaza Central. ¿Tienen ustedes una página en el internet que uno pueda visitar? ¿Dónde se pueden contactar con la fundación? ¿Y cómo Nuestra página web se llama La Raza Inmortal y nuestro Instagram Raza Inmortal. Así se le conoce en la sociedad dominicana, porque definitivamente fue un grupo de hombres valientes de distintas nacionalidades, señores, que participaron y que desembarcaron porque ya estaban hasta el tope de la tiranía de Trujillo y fueron decididos totalmente para dar el primer paso para que erradicar esto. Como bien señala Isabel, no se dio como se dio en Cuba, porque en Cuba tuvo la particularidad de que el campo, los campesinos, se sumaron a esta caminata de la Sierra Maestra con el comandante Fidel Castro, pero en el caso de la República Dominicana, eso es un capítulo de la historia que hay que estudiar, del por qué nuestros hombres, nuestras mujeres del campo no se sumaron a esta invasión, no invasión, sino a esta lucha por parte de este grupo de hombres que desembarcó en el 14 de junio y que entonces un grupo lamentablemente fue impactado totalmente y fueron acribillados todos, ni siquiera pudieron desembarcar de las embarcaciones, valga la redundancia, y además también, pero ya eso va a ser asunto para otro tema. Muchas personas entienden que fracasó esa expedición, pero en realidad la mayoría de historiadores coinciden en que no, porque esa fue el nacimiento. Claro. Esos fueron nacimientos ahí estamos viendo algunas imágenes que nos suministró Isabel. Gracias, esas son imágenes que ella tiene, son parte de su archivo personal, que son parte del archivo. Miren, ahí está, miren en la forma que se maltrataban a esos hombres que viajaron en el avión y que también lamentablemente en la embarcación ahí fueron fusilados todos, ¿no? Gracias a Isabel Vargas por habernos acompañado en esta mañana. Isabel, los números de teléfono y para que la gente pueda entrar a la página y se pueda comunicar, y si queremos también colaborar con esta fundación de héroes de Maimón, de Constanza Maimón, Estero Hondo de la República Dominicana, que se necesita llevar este mensaje donde quiera que haya un dominicano. Gracias, Isabel, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. También tenemos un Instagram, que el Instagram es el 14 de junio de 1959. Nuestras oficinas que están en Plaza Central, ubicadas en la de febrero, en el local A241. Los teléfonos son 809-381-1141. 381-1141. Nuestro correo electrónico es héroesdejuicio29@gmail.com. Estamos a su orden.